Pago del Seguro Social respectivo a este mes de agosto, y es la última ronda de este mes, llega en 24 horas. Quienes recibirán un pago promedio de $1,800 y hasta $4,055 del Seguro Social el día de mañana. Pues mañana miércoles 23 de agosto, un grupo de personas recibirá el dinero del Seguro Social. Recuerden que este pago va desde los $1,800 hasta un pago máximo de $4,000 para algunas personas. Los adultos mayores que reciben los pagos de jubilación del Seguro Social estarán recibiendo el día de mañana miércoles el último pago correspondiente a este mes de agosto. Recuerden que las otras rondas ya fueron entregadas y pronto iniciaremos el nuevo mes de septiembre. Y junto a esto traemos más cheques de estímulo, pero estatales. Traemos algunos estados que siguen enviando algunos alivios económicos a millones de residentes. Varios estados están distribuyendo desde devoluciones de impuestos, devolviendo alivios económicos, superávit presupuestarios, todo lo que sea bueno para poder compensar la inflación que están viviendo millones de residentes en los Estados Unidos. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información, que sabemos que les será de mucha utilidad. Esta es la tercera y la última ronda de pagos que se da en este mes, y la estarán recibiendo las personas que hayan nacido a partir del día 21 de cualquier mes determinado hasta el último día del mes. Las dos primeras rondas del mes se enviaron exactamente el 9 y el 16 de agosto. La primera ronda de pago se dio a las personas que nacieron antes del día 10 de cualquier mes, y la segunda se envió a las que nacieron entre los días 11 y 20 de cualquier mes determinado. Los beneficiarios solo reciben un cheque cada mes, pero las distribuciones se dividen en 3 tandas diferentes, las cuales coinciden con el periodo del mes en el cual nacieron. La cantidad máxima de dinero que los jubilados pueden recibir dependen de varios factores, y uno de ellos es la edad al jubilarse y cuánto tiempo han pagado el Seguro Social y cuánto dinero han aportado al programa durante sus mejores años de trabajo. Las personas pueden comenzar a recibir los beneficios de jubilación del Seguro Social a partir de los 62 años, cosa que muchos lo hacen, pero en ese caso, pues ellos obtienen el pago promedio más bajo, el cual va desde $1,800 hasta $2,572. Luego de eso vienen las personas que se jubilan a los 67 años, que esta es conocida como la edad considerada normal para jubilarse, para muchos la edad plena de jubilación. Ellos reciben el pago máximo de $3,627. Ahora bien, si alguien decide esperar hasta los 70 años a la hora de jubilarse, esta es la edad máxima que pueden tener, van a obtener el pago mensual más alto conocido por el programa del Seguro Social, el cual es hasta $4,555 según la información oficial que nos da la Administración del Seguro Social. Pues el día de mañana estarán recibiendo esta última tanda y pronto empezaremos el mes de septiembre con un nuevo pago para seguridad de ingresos suplementario. Ahora hablaremos sobre estos estados que siguen enviando alivios económicos, algunos cheques de estímulo estatales a millones de residentes. Si bien estos pagos no son tan generosos como los cheques de estímulo federales que conocemos, estos pagos estatales, muchos de los cuales se han distribuido como devoluciones de impuestos o como superávit presupuestario, también han brindado un alivio muy necesario a los hogares que tienen problemas de liquidez. A menudo son vinculados a los niveles de ingresos que figuran en sus declaraciones de impuestos tanto del año 2021, 2022 o hasta 2020, pues estos reembolsos generalmente rondan un poco de cientos de dólares, aunque algunos pueden ascender a más de $1,000 para una familia. Los cheques de estímulos estatales eran algo común el año pasado, 2022, en la media que causaron un poco de drama con el IRS a principios de este año. Pero bueno, eso ya no es tanto el caso. El puñado de estados que actualmente emiten reembolsos enfatizan las dificultades financieras que son persistentes desde la época de la pandemia y mucho más aún con la inflación que continúa el día de hoy.
Los gobernadores también destacaron las afortunadas posiciones financieras de sus respectivos estados como una de las razones para tener estos pagos, explicando que decidieron devolver los excedentes a sus residentes. La mayoría de estos estados ya no emiten cheques de estímulos federales, pero bueno, aquí tenemos una actualización para este verano sobre las devoluciones de impuestos en 5 estados, los cuales aún están vigentes. El primero que traemos es en el estado de Alabama, el cual va a comenzar a enviar reembolsos de $150 a los residentes a partir del mes de noviembre. El estado reducirá el impuesto a los comestibles del 4% al 3% el próximo mes, porque su fondo fiduciario para la educación tenía un superávit de $2 millones. Los reembolsos están destinados a compensar a los residentes por los impuestos más altos que pagaron a los comestibles mientras ese excedente aumentaba. Casi 2 millones de residentes que presentaron una declaración de impuestos del año 2021 automáticamente califican. El siguiente estado que traemos es Montana, donde los residentes están recibiendo reembolsos de impuestos sobre la renta, el cual llega hasta $1,250 si es que presentaron sus declaraciones de impuestos del año 2021. El estado comenzó a emitir los reembolsos el mes pasado y afirmó que estarán prácticamente terminados hasta este próximo 31 de agosto. El reembolso proviene de un superávit presupuestario. Los habitantes de Montana pagaron impuestos en exceso y los están devolviendo. Pues por separado, los propietarios de vivienda en Montana también pueden ser elegibles para reembolsos adicionales de impuestos a la propiedad, el cual llega con un valor de $675, aunque obviamente para esto deben solicitar este dinero. El periodo de reclamos para eso se abrió desde el 15 de agosto y está programado para cerrar el próximo 1 de octubre. El siguiente estado es Nuevo México, pues desde el mes de junio los contribuyentes de Nuevo México comenzaron a recibir cheques de reembolso de $500 en función de sus declaraciones del año 2021. La mayoría de las personas ya han recibido estos reembolsos, pero no es demasiado tarde para los residentes que hayan presentado declaraciones de impuestos de ese año y no hayan reclamado el dinero. Los funcionarios estatales afirman que el reembolso tiene como objetivo ayudar a estos residentes a lidiar con la inflación. Estamos hablando de que más de 900,000 contribuyentes en Nuevo México están recibiendo estos reembolsos, los cuales fueron aprobados luego de que el estado estableciera récords de ingresos. El próximo estado es Minnesota, donde los residentes que ganaron menos de $75,000 en el año 2021 reciben reembolsos de $260, los cuales comenzaron a distribuirse apenas esta semana. Los reembolsos están destinados a abordar los desafíos financieros que experimentaron los habitantes de Minnesota relacionados con la pandemia y con la inflación. Los hogares elegibles con dependientes obtendrán $260 por persona, teniendo un máximo hasta total de $1,300. Se están ofreciendo reembolsos a 2 millones de residentes, y fueron posibles porque se prevé que el superávit presupuestario del estado sea de unos $17 millones. Y el último estado que traemos es Massachusetts, el cual prácticamente ya ha terminado de enviar los controles de estímulo. Pero eso sí, los residentes tienen hasta el próximo 15 de septiembre para presentar sus impuestos del año 2021 si es que aún no han reclamado créditos del estado relacionados con el superávit. Según la ley estatal, los residentes de Massachusetts tienen derecho a reembolsos del 14% de sus impuestos estatales sobre la renta para el año 2021. En total, se esperaba que por lo menos unos 3 millones de residentes estén recibiendo estos reembolsos. Obviamente muchos de ellos no lo han hecho aún. Es por ello que tienen una fecha límite para poder presentar su declaración de impuestos del año 2021 y de este modo poder reclamar este crédito gracias al superávit presupuestario.